Bienvenidos al primer video de la serie sobre inteligencia artificial y grafos, es decir, aprendizaje automático con grafos. En esta ocasión veremos el artículo Graph Convolutional Neural Network for Web Scale Recommender Systems, publicado por los autores que aquí están descritos. Un resumen primero es que eh, Pinterest, que es una empresa, bueno, es una página web que se encarga de contener imágenes de distintas categorías. Entonces, en este artículo se propuso un motor de recomendación profundo, es decir, que ocupa Deep Learning de gran escala para un grafo muy grande que se desarrolla e implementa en esta página de Pinterest. Se ocupa un algoritmo de red convolucional gráfica o de grafo, dice que eficiente en términos de datos, que se denomina PinSage. Combina aspectos como paseos aleatorios y también convoluciones sobre grafos. O sea, está basada en la operación de convolución de la red neuronal convolucional, pero aquí aplicada en grafos. Y el objetivo es generar embeddings de nodos que presenten ítems. De tal manera se va a incorporar la estructura de grafo como información de las características de los nodos. Se entrenó con 7.5 billones de ejemplos en un grafo de 3 billones de nodos y 18 billones de aristas. Estos billones de los que se mencionan son los billones americanos, eh, es decir, estadounidenses, ya que acá serían como 18.000 millones más o menos. Pero bueno. Es decir, fue un grafo 10.000 veces más grande que las típicas aplicaciones de redes neuronales convolucionales sobre grafos. Entonces, esa fue una de las diferencias. La motivación es que los sistemas de recomendación que se basan en redes neuronales para datos estructurados en grafos tienen como principal desafío el cómo escalar cuando se tienen billones de ítems y cientos de millones de usuarios, es decir, cuando el grafo es muy grande, va a, cómo va la arquitectura a adaptarse a un grafo de tal magnitud. Escalar las redes neuronales convolucionales de grafos, pues es difícil porque muchas de las hipótesis fundamentales en las que se basa su diseño se incumplen cuando se trabaja en un entorno de Big Data. O sea, sus fundamentos base de esta arquitectura dejan de funcionar de la manera que se espera en un entorno tan grande. Por ejemplo, los sistemas de recomendación basados en esta arquitectura requieren operar sobre el grafo laplaciano completo durante el entrenamiento, algo em, impensable cuando el grafo de estudio tiene billones de nodos. Esto básicamente es porque las matrices de adyacencia de estos grafos, que representan estos grafos, son muy grandes. El fundamento de las Graph Convolutional Networks tienen como idea núcleo que aprenden iterativamente cómo se va a agregar información característica de los vecinos locales en el grafo usando redes neuronales. Es decir, se parte de un nodo y la idea es cómo se va a agregar la información que los nodos adyacentes a ese nodo eh, que le van qué información se va a repartir de esos nodos vecinos, se dice. Una sola operación de convolución transforma y agrega información característica a un nodo proveniente de un vecino que esté a un salto de dicho nodo. Aquí vamos a ver un poquito por qué está hablando de convolución. Ustedes saben lo que es la red neuronal convolucional, saben que se toma lo que es una especie de máscara en forma de cuadro cuando se trabaja en imágenes y esa máscara se va moviendo como una especie de ventana por la imagen. En este caso, igual es como, y bueno, se va moviendo la ventana y haciendo operaciones es lo que se conoce a grandes rasgos como convolución. En este caso es igual, solamente que eh, va a nivel de que un nodo se toma como el centro y sus nodos vecinos, que es una cantidad variable de nodos de adyacencia, pues es la información que se agrega.
Después dice que se apilan múltiples convoluciones de este tipo y la información puede ser propagada a través de la extensión de grafo. Esto es porque si yo agrego la información de un nodo con la información de sus nodos vecinos, pero luego sus nodos vecinos tienen la información de sus propios nodos vecinos, esto pues se va generando una especie de cadenita en la que va creciendo la información que se va agregando en una sola iteración o a un solo paso, de tal modo que cuando se itera múltiples veces se tiene una gran cantidad de información. Dice después, a diferencia de los modelos profundos basados solo en contenido, las GCN aprovechan tanto la información contenida como la estructura del grafo. ¿Cómo se modeló el problema? Nos dice que en Pinterest los usuarios van a interactuar con pins, que son los contenidos visuales, y los suelen acomodar en boards o tableros. Entonces se tienen colecciones de pins que se relacionan temáticamente. El objetivo es generar embeddings de los pins, o sea, del contenido de las imágenes y también de los tableros y se modelen en el grafo. Así el ambiente de Pinterest se modeló como un grafo bipartita, es decir, un grafo que no tiene relación los nodos de una zona con los nodos de la otra zona. Más bien sí la tienen, pero internamente no la tienen. Entonces se tiene que la definición básica de un grafo, que es permítanme, ajá, que es G está dado, el grafo está dado por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, de tal modo que el conjunto de pins también lo vamos a tener y un conjunto de boards. El conjunto de vértices entonces está denotado por la unión del conjunto de pins y el conjunto de tableros. Es decir, imágenes y el conjunto de las agrupaciones de las imágenes, simplemente por temática. Esos serían los nodos. Em, Vamos aquí a la siguiente. La arquitectura propuesta es la que tenemos aquí en esta imagen. Observen cómo, vamos a describirla aquí con la imagen, ¿no? Observen cómo partiendo de un nodo A, este que es un grafo muy chiquito, pero nos sirve para el ejemplo, partiendo de un nodo A, ¿qué vecinos tiene este nodo A? Tiene el nodo B, el nodo C y el nodo D. De tal modo que si yo quiero obtener una representación en forma de embedding que contenga la información de sus vecinos, vamos a ocupar su representación actual, es decir, aquí vean cómo se va a hacer mediante dos capas. Esta es la propuesta de este paper, que se haga mediante dos capas. En este caso observen cómo la salida de la segunda capa ocupa la salida de la primera capa, esta HA, que es la representación en forma de embedding de este mismo nodo, pero de la capa anterior, en adición con los nodos de la salida de la capa anterior que pertenecen a la vecindad del nodo A. Esta N del nodo A representa el vecindario del nodo A. ¿Cuál sería? Ya lo dijimos, sería el nodo D, el nodo B y el nodo C, porque son sus vecinos a un salto. A partir de ahí se tiene esta operación que va a representar que se agrega la información, pero observen cómo va llegando esta información. O sea, esto de acá, que se obtiene de esta operación gamma, pues viene de sus representaciones de cada uno. Y internamente su representación de cada uno se obtiene de la misma manera que se obtiene el de acá, con la de sus nodos vecinos. Vean cómo B tiene de nodo vecino al nodo A y al nodo C. Y entonces aquí hace lo mismo, aquí ya no lo marcan, pero esta cajita es igual a K, solo que aquí en lugar de decir H1 va a decir H0. Y en lugar del nodo A, pues sería en este caso el nodo B. Y entonces el nodo C también que se necesita tiene como vecindario el nodo A, el nodo E y al nodo F y también al nodo B. Entonces aquí está A, B, E y F. Y el nodo D, que es el vecino de A, solo tiene como vecino al propio A. Entonces aquí igual se agrega. Dice, la red neuronal de dos capas que calcula el embedding H2A de nodo A utilizando la representación de la capa anterior, lo que les decía, del nodo A y su vecindad NA, nodos B, C y D. Es decir, es lo que les describí a grandes rasgos. Veamos lo que sigue.
Y tenemos aquí la arquitectura propuesta. El, la diapositiva anterior lo que se mostró que fue una de estas un poco más cercana para que se vea a detalle, pues es lo que básicamente es un grafo de cálculo para el cálculo de la información que se le acumula a un solo nodo. Entonces, esta operación pues se tendría que aplicar por cada nodo cada que se necesite actualizar su información. Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos la imagen de los distintos posibles grafos de cálculo para el grafo que se tuvo anteriormente. O sea, era un grafo muy pequeño y ahí existen estos grafos de cálculo. La idea es que van a primero bueno, esto es para cada grafo de entrada, ¿no? Luego, difieren de un nodo a otro, pero comparten el mismo conjunto de parámetros, es decir, los parámetros de las funciones convolve 1 y convolve 2 tienen el mismo conjunto de parámetros, es decir, las matrices de peso de la red neuronal van a ser iguales entre capas, ¿de acuerdo? Pero van a diferir entre nodos. Dice aquí, los cuadros con el mismo color comparten parámetros. Ajá. Es decir, estos de acá comparten parámetros entre capas, pero difieren entre nodos. O sea, entre acá difieren. Dice, gamma denota una función de agrupación por importancia, es decir, importance pooling function. Esto vamos a profundizar un poquito más adelante. Bien, ahora vamos a ver el algoritmo eh, que explica esta arquitectura que describimos antes. Entonces, básicamente observen que en la arquitectura se tiene esta parte de convolve 2 y convolve 1. Básicamente el número indica la capa en la que se está aplicando, ¿no? Pero es el mismo algoritmo. Nos dice que la entrada pues sería el actual embedding ZU para un nodo U, un conjunto de vecinos eh, y bueno, sus embeddings, en este caso observen ZB, tal que B pertenece a la vecindad del nodo U. Es decir, fíjense bien, estamos calculando el nodo U, su nuevo embedding, ocupa su representación actual, que es ZU, ajá, y queremos los ZB, ¿sí? Los B son los vecinos de U. Ajá, es decir, y además necesitamos el conjunto de sus propios pesos alfa y la función nos dice aquí simétrica a nivel de vector gamma, ¿no? Que simplemente dijimos que gamma era la función de agregación, o sea, cómo se va a acumular la información de los vecinos. Bueno, a la salida vamos a tener un ZU nuevo para el nodo U, es decir, un nuevo embedding para ese nodo. Bueno, el algoritmo es muy simple, o sea, solo son tres operaciones. NU ocupa la función de agregación de la función, que pasa por una operación de tipo de value, típica de las redes neuronales convolucionales. Ocupa Q HB más Q, tal que B pertenece a los vecinos de U. Y alfa, que es este conjunto de pesos. Entonces observen aquí. Q va a ser el conjunto también de pesos, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Aquí básicamente se observa, si lo ven bien, pues es la operación típica de la red neuronal, una función lineal. Ahora, pues lo que hace es quitarle la linealidad, ¿no? Bien, entonces, ya que se obtuvo esta agregación, que esto lo que único que contiene es la agregación, el nuevo embedding se vuelve a aplicar la aplicación de Velu por el conjunto de parámetros ya de la capa, y en este caso era por nodo, en este caso es por capa, y una operación de concatenación, que esta operación de concatenación no es tal cual que se concatenen las informaciones, pero representa una unión. ¿Entre qué cosas? Entre el embedding del nodo actual y el embedding calculado antes que contiene la información agregada, más otro conjunto de parámetros típico de la red neuronal. Después, nada más es una normalización típica y ya se tiene la salida ZU, que en este caso es lo que representa H2A. Bueno, H1 o H2 dependiendo en qué capa se esté aplicando este algoritmo de convolución.
Después tenemos Importance Based Neighborhoods. Lo que hace es los vecinos del nodo por los que se hará la convolución son definidos mediante la simulación de una caminata aleatoria. Bien, básicamente es que es complejo, es a nivel computacional, es eh, requiere mucha capacidad realizar la agregación de los nodos para un nodo cuando se está actualizando, porque de repente puede tener muchos nodos. Entonces lo que hace es que se hace una especie de muestreo de estos nodos para obtener la importancia de cada uno de los nodos vecinos, y que de esa manera no se haga con todos los nodos cuando se detecta que un nodo vecino no tiene relevancia para el cálculo de la información agregada. Entonces, bueno, esto de acá es lo que se conoce como importance pooling. Se tiene un conjunto T de estos nodos que ejercen mayor influencia. Básicamente se hace la caminata aleatoria y se va contando por cuántos nodos vecinos pasó, y por los que tengan mayor cuenta de por cuántos pasó son los que se van a tomar en consideración para después aplicar el algoritmo. Esto es básicamente lo que se hace. De ahí en fuera es lo mismo. O sea, solamente es que la vecindad no es siempre la misma, sino que se va muestrando, porque las vecindades de muchos de los nodos van a ser enormes. Y entonces se tiene este parámetro alfa que vimos aquí, que no sabíamos qué era, pero pues es ese peso que se le da a un nodo para que determinar que, bueno, sí se debe de aplicar con mayor importancia. Lo siguiente que tenemos acá es Stacking Convolution, que es cómo se van a apilar las convoluciones, ¿no? Básicamente, lo que les decía, se tiene un conjunto de parámetros, Q y Q mayúscula y Q minúscula, W mayúscula y W minúscula, que son los que se van a compartir entre nodos y van a diferir entre capas. Y bueno, va para cada una de las capas que se tengan. Aquí el algoritmo se generaliza para K capas, pero los resultados más adelante veremos que funcionan de mejor manera cuando solo son dos capas. El entrenamiento del modelo es básicamente un muestreo de mini batches o de mini lotes, como lo conozcan, y es simplemente se hace pues un subconjunto de los nodos para no entrenar con todos al mismo tiempo, sino se hace por subconjuntos y luego se hace por el otro subconjunto de manera que se completen todos los nodos. Y básicamente la primera parte del algoritmo es el muestreo de esos vecindarios de los mini lotes, ya que se separaron, y luego pues aplicar el algoritmo anterior por cada uno de los nodos que pertenezcan al mini lote. Y aquí es donde se observa con Volp se manda llamada al algoritmo anterior. Dice aquí, se supone un conjunto de pares de elementos etiquetados L, tal que Q, I pertenece a L, y Q, bueno, lo que indica es que Q e I están relacionados, entonces I es un buen candidato de recomendación para el elemento de consulta Q. Esto básicamente es lo que se espera. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un tablero de imágenes, cuando le quiero recomendar una imagen al usuario, es porque esas imágenes que el usuario consume están de alguna manera relacionadas con la imagen que quiero relacionar. Entonces, que le quiero recomendar, perdón. Entonces, si esa etiqueta resulta así como lo vemos aquí, Q y pertenece a L, entonces es una buena candidata para recomendar. Eso es lo que se quiere encontrar, las etiquetas que maximicen esa probabilidad de que sea un buen candidato de recomendación. Bien, ocupamos una función de pérdida como todo modelo neuronal, Max Margin Based Loss Function en este caso. Lo que la idea es, bueno, maximizar el producto interno de los ejemplos positivos, es decir, entre el embedding del elemento de consulta Q y el del ítem relacionado I. O sea, como vimos acá en la diapositiva anterior, pues tenía el Q y el I, que eran el ítems. Entonces, la idea es que eh, sus embeddings cuando se multipliquen, como dice
por producto interno, como son vectores, sea el máximo posible, y si es el máximo posible, pues representa que es un buen candidato. El producto interno de los ejemplos negativos, es decir, entre el embedding del elemento de consulta Q y el de I, sea menor que el de la muestra positiva por un margen predefinido. Es decir, como sabemos, tenemos muestras positivas porque es un aprendizaje supervisado. Entonces, em, va a ser más chico cuando sea un elemento que no se debería recomendar a ese usuario. ¿Por qué? Porque no tiene relación con lo que el usuario consume. Entonces la idea a grandes rasgos es, se maximiza el producto interno cuando es una imagen que sí es buena idea recomendarla, y se minimiza cuando es una imagen que no se debería recomendar. Es básicamente lo que se hace en esta función de pérdida. Después esto simplemente es una manera de eh, mejorar el entrenamiento a nivel de recursos computacionales. Nos dice aquí multi-GPU training with large mini batches. La idea es optimizar. mm, no se obtiene nunca el óptimo, pero bueno, la idea es tratar de optimizar. Entonces, eh, la idea es que se va a entrenar en múltiples GPU, y se ocupa el algoritmo del descenso del gradiente estocástico de manera síncrona para trabajar con múltiples GPU. De manera también que los mini lotes que se muestran antes se pasen a cada una de las GPU en paralelo, y se haga el entrenamiento más rápido. El Producer Consumer Mini Batch Construction pues es la manera en que se va a hacer esta parte de la GPU, y también para que sea más rápido. Es decir, dice, durante el entrenamiento la lista de adyacencia y la matriz de características están en la memoria de la CPU. O sea, porque siempre el cálculo de la matriz va a estar en la CPU. Acceder a los datos de la memoria de la CPU desde la GPU no va a ser eficiente. La idea es que se reindexe para crear un subgrafo G', que tenemos, aquí déjense los enseño. Acá tenemos un subgrafo G', eh, que es igual al conjunto de nodos B' y de aristas E', y se ocupa para calcular el mini batch actual. Se va alternando el uso entre CPU y GPU. La idea es que básicamente, mientras una GPU está procesando ya un minilote, la CPU esté calculando el minilote que sigue para pasárselo rápidamente a la GPU, y no haya allí mucha latencia, mucho que se tarde en comunicarse, y que la GPU no tenga tiempos muertos. Esa es la arquitectura productor-consumidor. El productor es la CPU, el consumidor es la GPU. O sea, que se dividan las tareas. Ahora vemos aquí el sampling negative items. La idea es, como vimos antes, como es entrenamiento supervisado, dijimos que se va a minimizar el producto de las muestras que no se deberían recomendar, y se maximiza las que sí. Entonces, supongamos un query de una imagen, es decir, yo quiero las recomendaciones de esta imagen. Si yo quiero esas recomendaciones, me debería dar una como esta, ajá, porque es igual de una flor, tipo pintura, no sé describirla, pero también parece un bordado. Bien, ahora, un ejemplo negativo, pues sería este de acá, es un sombrero. No tiene nada que ver con las flores que se están viendo aquí en forma de pinturas o bordados. Ajá. Entonces la idea es que este no se debería recomendar, pero este de acá sí. Ahora, también se ocupa uno que se llama negativos difíciles. Ajá. La idea es que son parecidos a un ejemplo positivo que sí se debería recomendar, pero no se debería recomendar. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de flores, es un contexto muy específico, flores. Ajá, pero acá, a pesar de que sí se parece, porque parece un bordado, parece una pintura, pues es un ave, entonces no se va a recomendar. Entonces eso es un ejemplo difícil para que el algoritmo, la arquitectura pues sea más robusta.
Ahora tenemos Node Embeddings vía MapReduce. Esto de acá se utiliza una tarea MapReduce para proyectar todos los pins a un espacio latente de baja dimensión donde se realizará la operación de agregación, o sea, el algoritmo 1. En la parte 2 se utiliza otra tarea MapReduce para unir las representaciones de los pins resultantes con los identificadores de los tableros en los que aparecen y el embedding del tablero se calcula agrupando las características de sus vecinos. Entonces veamos acá la descripción de este diagrama. Se tienen los ítems de manera visual, de manera anotada, o sea, una descripción y por un grado. Se van a unir los ítems, se aplica un multilayer perceptron para simplemente extraer las características y después de una parte contextual del mismo ítem se van a unir, se van a agrupar por contexto, se van a reducir mediante una función de tipo pooling y entonces obtiene una representación de primer nivel. Esto es lo que hace el MapReduce. Para el entorno de pruebas se van a hacer pruebas visuales, o sea, básicamente ponen a personas a que determinen si lo hizo bien. Por anotación que se recomienda basándose en los vecinos más cercanos en términos de embeddings de anotación, es decir, títulos y descripciones, combinados que ocupen tanto visuales como de anotaciones y los basados en grafos Pixie. Este método basado en paseos aleatorios. Los elementos con las puntuaciones K más altas se recuperan como recomendaciones. En la parte ya de evaluación, pues ocupamos un hit rate que mide la probabilidad de que las recomendaciones hechas por el algoritmo contengan los ítems relacionados a pin query Q. Ajá, o sea que la probabilidad de que una de las imágenes que se muestran sean devueltas como un ítem relacionado a un pin query Q, a una entrada Q. O sea, cuando yo le mando una imagen, que me dé la probabilidad de que otra imagen sea dada como una recomendación. Y obviamente se necesita que esa sea alta, ¿no? Idealmente 100% para que se tenga como que es una muy certera. Entonces veamos bueno, tenemos después que Mean Reciprocal Rank considera el puntaje de ítem I a través de los ítems recomendados por el ítem Query Q. De igual manera entre más se acerque a uno es que lo hace mejor. Y en este caso veamos como de manera visual, anotada y combinada, que fueron las métricas anteriores que vimos en la diapositiva anterior, tiene este porcentaje. Estas de acá que son básicamente métodos que usaron para comparar basados igual en aprendizaje profundo pero más típico ocupando estas funciones de funciones de para la como vimos esta parte del pooling. Y en este caso, pues vean cómo se tiene un porcentaje mucho menor en comparación de PinSage, que es el modelo actual, con un 67% y un 0.59 de MRR. Es decir, en comparación con el estado de arte, pues lo hace mejor. Aquí lo tenemos, esto que conocemos como head to head, que es básicamente poner a prueba de manera visual. Y entonces vean cómo tenemos esta imagen de acá que se ve como unas personas en un árbol, es una imagen difícil y de manera visual esto fue lo que se puede recomendar con el método de anotaciones. Igual se ven aquí el método Pixie y el método PinSage, esto es lo que devuelve. Ajá. Este otro ejemplo de manera visual, anotaciones Pixie y PinSage. Se observa cómo en la mayoría gana o empata y con una fracción de ganancia de un 56%, 62, 60 y 62 en comparación con los otros métodos.
En conclusión, pues este algoritmo resulta ser altamente escalable según los autores. Es capaz de aprender embeddings para nodos en grafos a escala web que contienen miles de millones de objetivos. Además de nuevas técnicas que garantizan la escalabilidad, se introdujo el uso de importance pooling, lo que dio un 46% de desempeño ganado en las métricas offline y curricular training, que resultó en un 12%. El importance pooling es las caminatas aleatorias que se encargan de ver que un nodo vecino tiene más importancia que otro, y el curricular training lo que hace es lo que vimos antes de los ejemplos negativos y los ejemplos negativos difíciles. Es el curricular training. Entonces implemento en Pinterest y su evaluación tanto fuera de línea como head to head, es decir, ya puesto en línea, demostraron una mejora sustancial en el rendimiento de las recomendaciones. Bien, entonces este sería el final del artículo. Espero les haya quedado claro. Este sería el primero de esta serie que veremos. Bueno, les agradezco mucho que hayan visto el video hasta acá, y si les gustó denle like y comenten. Gracias.